Tribunal Constitucional entra en sesión. Lista de la causa, rol 2971, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el señor relator, José Francisco Leighton. Muchas gracias, presidente. Doña Graciela González Ponce requiere este Tribunal Constitucional la declaración de inaplicabilidad en razón de ser contrario a la Constitución política en la gestión pendiente sobre recursos de casación en la forma y en el fondo que se siguen ante la Corte Suprema del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, que establece la improcedencia del recurso de casación en la forma en las reclamaciones o juicios regidos por leyes especiales, ya que ello contravendría a Constitución política en su artículo 19, numerales segundo, tercero, incisos primero y quinto, 26, así como el artículo quinto, inciso segundo, en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El requerimiento de inaplicabilidad deducido por la señora González Ponce, luego de ser acogido a trámite por la primera sala de este Tribunal Constitucional con fecha 27 de enero de 2016, oportunidad procesal en la que se dispuso la suspensión del procedimiento en el que incide, fue declarado admisible el pasado 4 de marzo, evacuando dentro de plazo traslado de fondo el Servicio de Impuestos Internos, ente fiscal que insta por su total rechazo. A efectos de una exposición estructurada de los antecedentes que fundan su presentación constitucional, se reseñarán los fundamentos de hecho en primer término para luego enunciar los argumentos de constitucionalidad que a cada caso respecta con las observaciones que, a dichos términos, fueron formuladas por el Servicio de Impuestos Internos. La requirente interpuso reclamación ante el primer Tribunal Tributario y Aduanero de la región metropolitana en contra de la liquidación que presumió como renta tributable y afecta a los impuestos de primera categoría y global complementario en el año tributario 2011, inversiones referidas a supuestos fondos mutuos, así como a un inmueble. El reclamo fue resuelto parcialmente a su favor, ya que se acogió solo respecto de los fondos mutuos, no así del bien raíz, al estimarse como no justificado el origen de los ingresos para su adquisición. Frente a dicho fallo, interpuso apelación para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, recurso que fue rechazado, confirmando la resolución de primera instancia. Luego, razonando que el fallo del Tribunal de Alzada habría omitido consideración a toda la prueba rendida en ambas instancias, reproduciendo los errores en que habría incurrido el Tribunal Tributario, recurrió de casación en la forma y en el fondo, basando el primer recurso en los numerales cuarto y quinto del reprochado artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Dicha causa se encuentra con decreto autos en relación en la Corte Suprema desde el día 15 de julio de 2015, suspendía su tramitación por resolución de este Tribunal Constitucional. En la aplicación del precepto en la gestión pendiente, la requirente enuncia diversas vulneraciones constitucionales. En primer término, el artículo 19, numeral segundo de la Carta Fundamental, conforme reseña, atenta contra la igualdad ante la ley, no contando con suficiente racionalidad y justificación la improcedencia de recurrir de casación en la forma en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, toda vez que, en caso alguno, el sistema tributario general posee particularidades que lo diferencian de otros aspectos del ordenamiento jurídico, ya que la gran mayoría de las personas que no se encuentran en la situación procesal de juicios o reclamaciones especiales pueden recurrir en este aspecto. Frente a dicha argumentación, el Servicio de Impuestos Internos, en su traslado de fondo, señala que esta alegación es improcedente, ya que en materias procesales la generalidad de un precepto se manifiesta en las circunstancias que debe ser aplicado a todas las partes en un juicio, y no solamente a algunas u otras en perjuicio de otras, es decir, se aplica a todas las partes del juicio adversarial tributario, no solo a la actora, encontrándose dicho ente fiscal también imposibilitado de recurrir de casación en la forma cuando se ha encontrado perjudicado por una sentencia definitiva de segundo grado pronunciada por la Corte de Apelaciones. En segundo término, conforme señala la requirente, se vulneraría el artículo 19, numeral tercero, en sus incisos primero y quinto de la Constitución. Conforme expone, la aplicación del precepto no materializa la exigencia del constituyente de que todas las sentencias de un órgano jurisdiccional se funden en un proceso previo legalmente tramitado, con las garantías de un racional y justo procedimiento. En tanto, la improcedencia de recurrir en la forma expuesta genera irracional, arbitraria, injusta, completa y absoluta indefensión. De la misma forma, al asegurar el texto fundamental la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos a todas las personas, el precepto reprochado implica denegar dicha garantía, en tanto niega a una parte el ejercicio de sus derechos respecto de otra,
por la importante diferencia generada a aquella que no se rige por leyes especiales. El Servicio de Impuestos Internos también desvirtúa estas alegaciones de la requirente, señalando su improcedencia en derecho. Conforme reseña en su presentación, no es competencia de este Tribunal Constitucional el análisis de la decisión legislativa en materia de recursos, cumpliendo el procedimiento impugnatorio en materia tributaria con todas las garantías del debido proceso, dado que, precisamente, tanto en primer como en segundo grado, la ley ha previsto mecanismos recursivos idóneos, eficaces y eficientes, que permiten a tribunales superiores revisar todo lo obrado y resuelto en primera instancia, con el control siempre claro de la Superintendencia Disciplinaria de la Corte Suprema. En tercer término, la requirente fundamenta su presentación señalando que la norma reprochada contravendría el artículo 5º, inciso segundo, en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, preceptos que aseguran el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, entre las que se consagra precisamente el derecho al recurso ante juez o tribunal competente, lo que el precepto reprochado como contrario a la Constitución deniega. El Servicio de Impuestos Internos también señala que no se vulneraría esta garantía enunciada, ya que exige un recurso no contemplado por el ordenamiento jurídico, no pudiendo esta magistratura, por vía de inaplicabilidad, crear un recurso no previsto en la ley, dado el efecto negativo que mantiene la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, haciendo presente que, dado el carácter extraordinario y de derecho estricto del recurso de casación, éste solo permite impugnar las resoluciones que el legislador determine por los específicos vicios contemplados. Finalmente, la actora de estos autos constitucionales sostiene que la norma del artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, vulneraría la Constitución en su artículo 19, numeral 26, ya que impide a la parte el libre ejercicio de las garantías o derechos fundamentales a que se hizo mención, no asegurándose a ésta las garantías de un procedimiento racional y justo, ni el derecho al recurso asegurado por los tratados internacionales. El Servicio de Impuestos Internos también desvirtúa lo anterior, exponiendo que la decisión jurisdiccional tributaria, al estar sujeta a dos controles de parte de tribunales colegiados, garantiza la legalidad de lo decidido, descartando así dicho reproche constitucional, dado el pleno respeto en la sistemática nacional a las garantías constitucionales que la requirente argumenta como vulneradas. Por último, la requirente señala que el carácter decisivo del precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita radica en que, de no acogerse su solicitud, el recurso de casación en la forma previamente interpuesto será necesariamente rechazado. Es todo cuanto puedo relatar, señor presidente. Muchas gracias. Se hace presente a los abogados que los ministros han leído los escritos, ha sido una relación exhaustiva y no es la primera vez que se plantea un asunto de igual naturaleza ante el Tribunal Constitucional. Por la requirente, entonces, tiene la palabra el abogado Patricio Elías Arquiza, hasta por 30 minutos. Muchas gracias, excelentísimo presidente. ¿Qué puede resultar más injusto y arbitrario que tener una sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la cual se omiten de manera manifiesta los fundamentos en relación a los hechos y el derecho aplicado al caso concreto, y la imposibilidad de poder recurrir a un tribunal superior para que revise la legalidad o ilegalidad de tal actuación? A nuestro juicio, no existe fundamentación alguna que permita para este caso concreto hacer un distingo racional y justo respecto a las causas que se ventilan en las reclamaciones especiales versus las que son de la justicia ordinaria. La fundamentación de los fallos, consideramos, es una manifestación de la igualdad ante la ley. Y esta manifestación de la igualdad ante la ley, además, vista desde el punto de vista de la igual protección en el ejercicio de los derechos, en términos tales que hoy en día el debido proceso nos ampara para efectos de exigir que el órgano que ejerce jurisdicción en el acto decisorio de la litis tenga necesariamente que hacer una racionalización con expresión fundada de los antecedentes de hecho y de derecho aplicables a ese caso concreto, en términos tales que el silogismo por el cual se aplica y se llega a la resolución sublite tenga necesariamente que ser entendida, socializada y de alguna manera aceptada, pudiendo o no estar en acuerdo respecto al que se decidió. Pero lo que nunca puede haber es una irracionalidad o falta de
concatenación entre los hechos y el derecho de ese caso concreto. En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago simplemente en su 10ª sala omitió cualquier referencia a antecedentes que eran fundamentales para efectos de la decisión de la litis. En términos que, por ejemplo, en lo que corresponde a la debida fundamentación, además, debiéramos entender que hay dos connotaciones, formal y de fondo. En lo formal simplemente el juez o sentenciador cumple con hacer la referencia de los hechos en los vistos y considerando para efectos del hecho y el derecho aplicable. Y luego, en términos de la connotación de fondo, esa decisión tiene que estar revestida de fundamentos plausibles para efectos de que no parezca por mero capricho y que exista la sana lógica que debiera existir en el silogismo para determinar esta sentencia. En este caso, la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago omitió cualquier referencia a lo que correspondería a este caso concreto en términos de los documentos, confesiones y presunciones que eran aplicables para efectos de poder entender cuáles fueron los antecedentes de hecho y de derecho por los cuales no sólo llegó a esa decisión, sino también por qué desechó parte relevante de la prueba que estaba rendida en autos. El asunto judicial pendiente, la gestión por la cual en este caso se solicita la declaración de inaplicabilidad del artículo 768 en su inciso antepenúltimo o segundo, versa respecto a una reclamación tributaria regida por los artículos 123 y siguientes en el título 2 del libro tercero del Código Tributario, en razón de una justificación de inversiones, en términos que el ente fiscalizador liquidó a nuestra representada en términos que consideramos ajustados a derecho, por cuanto mi representada nunca hizo presentes las pruebas necesarias frente al ente fiscalizador. En el TTA se hicieron presentes las pruebas que correspondían y el TTA de lo que estaba en la liquidación, que eran básicamente justificación de inversiones de fondos mutuos y la compra de unos inmuebles, acogió totalmente lo que correspondía a los fondos mutuos y en relación a los inmuebles, en forma preponderante, cita el sentenciador, que es el primer Tribunal Tributario Aduanero de la región metropolitana, dice que en forma preponderante no lo acoge solo por un oficio del Banco BCI, en el cual erróneamente informa que, como se demuestra después, en segunda instancia, que los valevistas con los cuales se habría acreditado el pago del precio no constaban en sus registros, pese a que eran valevistas del BCI. En segunda instancia, ese oficio del Banco BCI en el cual informa respecto a que los valevistas que nosotros acompañamos en fotocopia, junto con la escritura de compra y venta, la instrucción notarial, los documentos de pago, donde se determinaba en forma precisa, clara, inconcusa, en términos que los fondos con los cuales se había hecho esa inversión venían de un tercero. Ese tercero, que era la señora Viviana Bugoch, consta en el mismo documento de pago, que eran vales a la vista como tomadores. El Banco BCI nos dice, le informa al tribunal, que no figuran en sus antecedentes esos vales a la vista, ni los cargos en la cuenta corriente de la señora Viviana Bugoch. Dicta sentencia, acto seguido el TTA, en el cual, de manera preponderante, por ese antecedente, no acoge la debida justificación de las inversiones respecto a los inmuebles. Y el Banco BCI, de oficio, reconociendo que hubo un error con fecha posterior a la dictación de la sentencia, pero antes que se eleven los autos a la Corte de Apelaciones, manda una complementación del oficio anterior donde dice, sin reconocer que hay un error, pero en definitiva es así, que vistos mejor los antecedentes del proceso, del caso, se dan cuenta que efectivamente esos vales a la vista sí son de su banco y efectivamente se toman por la señora Viviana Abugocha en beneficio de
la recurrente en autos, que es doña Graciela González Ponce, en términos tales que al momento de dictarse el fallo no estaba ese antecedente, llega el antecedente al TTA, nosotros lo acompañamos después en el escrito en el cual nos hacemos parte en segunda instancia, y en ese escrito de apelación le decimos al Tribunal de Alzada que, en definitiva, la justificación de los fondos con los cuales se realizan o se realizaron estas inversiones cuestionadas por el ente fiscalizador corresponden a bienes de un tercero cuyo origen está plenamente acreditado, en términos tales que se acompañó los vales a la vista tomados por la señora Viviana Bugocha en beneficio directo de mi cliente, que los endosó en pago a la inmobiliaria por el departamento, los estacionamientos y la bodega que había comprado. Se acreditó la entrega del dinero, el origen del dinero y con qué se pagaron los bienes. Se acompañó en segunda instancia una declaración jurada de la misma inmobiliaria, donde, sin perjuicio de lo que ya estaba en la instrucción notarial acompañada con el cumplimiento, además del oficio que había remitido el mismo notario, Humberto Santelices Narducci, respecto a que efectivamente, en complemento de la escritura pública de compraventa en cuestión, se habría emitido esta instrucción, otorgado esta instrucción notarial, y en la cual constaban los 4 vales a la vista, cuya fotocopia se acompaña nuevamente y coincide todos los antecedentes con lo que nosotros habíamos acompañado al TTA previamente. En definitiva, teníamos que se había acreditado plenamente el origen de los fondos, cumpliéndose para estos efectos con el descarte de la presunción que se aplicó en estos autos respecto al artículo 70 del Código Tributario, en términos que toda persona se presume que tiene los ingresos suficientes para solventar sus inversiones y gastos de vida y de la gente que vive a sus expensas. Bueno, en este caso se acreditó plenamente cuál era ese origen, y ese origen venía nada más y nada menos que de un mutuo, que se perfeccionó por la entrega de unos vales a la vista que estaban emitidos con cargo a la cuenta corriente del tercero en beneficio de la reclamante. Esos antecedentes no fueron ponderados por parte del sentenciador. En segunda instancia, la Corte de Apelaciones de Santiago se remite al respecto simplemente a hacer cita de que efectivamente coinciden los antecedentes en términos del oficio primero que había llegado del BCI y el que se acompañó en segunda instancia en el escrito, omitiéndose las referencias a lo que correspondería a la explicación y fundamentos del por qué en definitiva desecha eso. ¿Por qué es insuficiente para acreditar el origen de los fondos y la inversión que se habría realizado, la entrega del dinero por parte de un tercero? Si esos dineros tributaron o no tributaron, esa era materia de otro asunto. Y si el ente fiscalizador no estaba de acuerdo o consideró que el tipo legal daba para más, en términos que además del origen se hubiera acreditado el pago del impuesto y la naturaleza de los tributos en cuestión, o de la naturaleza de la operación en virtud de la cual se entregaron esos recursos, bueno, así lo debió haber impugnado en el TTA y haber solicitado que fuera parte de las materias del auto de prueba, en términos tales que la interlocutoria de rigor hubiera establecido como un hecho controvertido cuál era además la naturaleza de la operación en virtud de la cual se entregaron estos fondos. El mutuo, por definición legal de nuestro Código Civil, se perfecciona por la sola entrega del dinero. Aquí se acreditó plenamente la entrega del dinero. Es más, en el escrito de apelación nos confesamos y decimos, la naturaleza de esta obligación viene de un mutuo. ¿Es un mutuo no escriturado? Sí, es un mutuo, pero no existe obligación legal alguna de escriturar los mutuos. Si me entregan a mí fondos para efectos de comprar un inmueble a un tercero, ese es el origen con el cual se paga en definitiva el precio. Eso fue lo que se acreditó, esa era la materia de la litis, ese fue el hecho controvertido. La presunción legal se desvirtuó, a nuestro juicio, de manera irrefutable, con los antecedentes documentales, testimoniales, además de las presunciones que en definitiva se aplicaban y la confesión propia de esta parte, en que dice que se trataba de un mutuo.
Pero el sentenciador, en segunda instancia, simplemente dice que no se acreditó y se omitió cualquier prueba respecto a cuál era la naturaleza, si era conmutativa o era simplemente por mera liberalidad que se habrían recibido esos fondos. Pero eso no era materia de la litis. Y por último, si hubiera sido materia de la litis, estaba acreditado. ¿Cómo se acreditaba? Con la simple aplicación y lectura del escrito de apelación, en el cual se decía explícitamente lo que estamos diciendo, con los documentos acompañados que no fueron objetados ni observados por el Servicio de Impuestos Internos, de manera alguna, ni en primera ni en segunda instancia, se entienden por reconocido judicialmente. Y eso era indubitado y el sentenciador simplemente lo omitió, pasó por alto cualquier referencia para efectos de entender este silogismo necesario en términos tales de cómo se arriba a la conclusión por la cual confirma el fallo de primera instancia, pese a los nuevos antecedentes y lo que obraba en el mismo escrito de apelación, sin decir de manera alguna cuál fue su silogismo en virtud del cual resuelve de tal manera. A nuestro juicio, la posibilidad de recurrir de casación en la forma, en virtud de lo prescrito en el artículo 768, número 5, de nuestro Código de Procedimiento Civil, en relación a lo prescrito en el artículo 768, inciso segundo, antepenúltimo, que es la materia de marras, en términos que se inhibe, en este caso al reclamante o al litigante, de la posibilidad de recurrir de casación frente a un hecho manifiestamente injusto y arbitrario, que es que el sentenciador no fundamente, peor aún, a que fundamente mal tal vez, es que no fundamente por qué se arriba a las conclusiones con los antecedentes de hecho y de derecho, ni siquiera explicando tampoco por qué desecha tales o cuales pruebas. La fundamentación del caso de Marras es, a nuestro juicio, totalmente arbitrario e ilegal, y el amparo legal que nosotros entendemos que corresponde determinar por este excelentísimo tribunal es que ese precepto legal del artículo 768, inciso segundo o antepenúltimo, en virtud del cual se inhibe de la posibilidad de recurrir de casación en la forma por la omisión de uno de los requisitos fundamentales que debe tener toda sentencia, conforme al artículo 170, número 5 del CPC, está dado, en este caso, por una manifiesta arbitrariedad e ilegalidad que, en definitiva, viene a vulnerar la igualdad ante la ley que nos reconoce nuestra Carta Fundamental en el artículo 19, número 2, viene a vulnerar también lo que corresponde a la igual protección en el ejercicio de los derechos del artículo 19, número 3, inciso primero, viene a vulnerar también lo que corresponde al debido proceso, prescrito, en este caso consagrado como una garantía en el artículo 19, número 3, inciso sexto de nuestra Constitución Política, en términos que, si bien no existe una descripción de qué es lo que debiera entenderse o no para estos efectos como parte de este debido proceso, no podemos desentendernos de que en este caso concreto la falta de una debida fundamentación de un fallo en incumplimiento del artículo 170, número 5, del auto acordado desde 1920 sobre la forma de las sentencias definitivas, es absolutamente carente de una razón o fundamento plausible que permita distinguir. ¿Por qué? Por el solo hecho de tratarse esta materia de Marras de una reclamación tributaria regida por leyes especiales, queda, en este caso, liberada de la posibilidad de poder recurrir a través de un recurso ad hoc a la revisión por parte de un tribunal superior en términos tales que, en definitiva, invalide esa sentencia injusta, arbitraria y que es absolutamente carente de razón o fundamentos respecto al hecho de Marras. Si bien en este caso nosotros entendemos que se puede dar la discusión en términos abstractos, en el caso concreto, a nuestro juicio, no existe duda alguna que la dictación de la sentencia definitiva por parte de la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fue injusta, fue arbitraria, viene a vulnerar las garantías del debido proceso que nuestro legislador tiene que respetar, tiene un mandato legal y constitucional que debe obedecer
y que desde 1918, en virtud de una ley que en 1920 nuestra Corte Suprema viene a ejecutar a través de un auto acordado, hemos tenido la tradición de tener fallos fundados donde se explican los hechos, el derecho aplicado y se pondera de alguna manera la prueba en términos tales que se tiene que explicar por qué se acoge y por qué se rechaza. No puede el ente resolutor, en este caso, venir a decidir la litis de una manera que sea caprichosa. Tiene un marco legal para el ejercicio, y constitucional más que todo, para este ejercicio del poder deber. Este poder deber que debe necesariamente respetar conforme a nuestra Constitución, estando dado por los preceptos legales antes citados, a nuestro juicio implica que el artículo 768, inciso antepenúltimo segundo del CPC, es y debiera ser declarado para este caso concreto como inconstitucional y no debiera ser considerado para efectos de que la Corte Suprema pueda conocer del recurso de casación en la forma en virtud de la causal del artículo 768 número 5 en relación con el artículo 170 número 4 del Código de Procedimiento Civil, y es por ello que solicito a este excelentísimo tribunal que en definitiva acoja nuestra solicitud y que este requerimiento de inconstitucionalidad del precepto legal en cuestión sea acogido. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Por el Servicio de Impuestos Internos, alega el abogado María Luisa Olave Rojas. Hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Bueno, con la veña señoría excelentísima, vengo a alegar los presentes autos sobre requerimientos de aplicabilidad. Voy a tratar de hacerme alegato lo más sintético posible, en virtud de que esta es una materia ya altamente conocida por este tribunal. En este sentido, me voy a referir primero a lo discutido en la gestión pendiente, con el objeto de mostrar que lo debatido en ella no es un asunto de falta de fundamentación de las sentencias que votan en ese proceso, de manera que esta supuesta necesidad de contar con un recurso de casación en la forma por la causal invocada es absolutamente necesaria en la resolución del asunto pendiente. En este sentido, me permito hacer presente que de la sola lectura tanto del fallo de primera instancia como del fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, se puede observar que ninguna de estas dos sentencias carece de fundamentos de hecho y derecho, en virtud de los cuales los jueces respectivos han llegado al convencimiento de fallar como lo hicieron. Es más, si uno analiza el recurso de casación en la forma interpuesto por la contraparte, por la parte reclamante, que sirve de gestión pendiente, se puede observar que lo que realmente, y tal como lo ha expresado aquí mi contraparte, lo alegado es una supuesta errada ponderación de la prueba, respecto a la cual la parte reclamante no se encuentra conforme. En este sentido, el hecho de que se encuentre limitada en los juicios especiales la posibilidad de interponer un recurso de casación en la forma, invocando como causal la del número 5 del artículo 758 del CPC, no afecta a la parte reclamante, por cual no afecta su derecho de defensa, ya que ella, en los mismos autos, interpuso un recurso de casación al fondo. Recurso de casación al fondo que dice precisamente en relación con la falta de fundamentos de hecho y derecho y la errada ponderación de la prueba realizada por los jueces de fondo. Por lo tanto, la materia que él pretende que se someta a conocimiento, esta errada ponderación va a ser resuelta sí o sí por la Excelentísima Corte Suprema. En segundo punto, quisiera hacer presente que además del precepto legal impugnado, no vulnera las garantías constitucionales invocadas. A este respecto, cabe señalar que efectivamente el precepto legal impugnado limita la interposición de recursos de casación en la forma en los juicios especiales, fundamentados en la causal del número 5 de dicho artículo. Esto es en haber sido pronunciado el fallo con omisión de cualquiera de los requisitos del artículo 170 del CPC. En el caso de auto, precisamente se alega que se hayan omitido las consideraciones de hecho y derecho que se fundamenta el fallo. Cabe señalar que en materia de derecho de recurso o en materia de derecho de impugnación de recurso, en varios fallos de este excelentísimo tribunal, todos citados en el traslado de fondo, se ha señalado que el legislador es libre y soberano de configurar los procedimientos jurisdiccionales,
Y de esta forma debemos recordar que el procedimiento jurisdiccional de que estamos hablando es un procedimiento general de reclamaciones tributarias que está contenido en el Código Tributario. Y si uno observa las normas de esta materia, se puede percatar que la idea de limitar el recurso de casación en el fondo efectivamente es intencionada por parte del legislador. En este entendido, cabe señalar que la forma utilizada por el legislador para asegurar o resguardar el deber de fundamentación de las sentencias de primera instancia, sobre todo, es mediante lo dispuesto en el artículo 144 del Código Tributario, que señala que los fallos pronunciados por el Tribunal Tributario deberán ser fundados. La omisión de requisitos será corregida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140. A su vez, el artículo 140 del Código Tributario dispone que contra la sentencia de primera instancia no procederá recurso de casación en la forma ni su anulación de oficio. Los vicios que hubieran incurrido deberán ser corregidos por el Tribunal de Apelación que corresponda. Es decir, si existe una falta de fundamentación en el fallo de primera instancia, deberá ser corregida por la Corte de Apelaciones respectiva. Se hace presente que el artículo 144 fue modificado por la Ley 20.322 del año 2009, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera. Y esto es bastante relevante por cuanto esta ley no solamente crea los tribunales tributarios y aduaneros como órganos jurisdiccionales letrados especiales independientes en el ejercicio del ministerio, sino que además efectúa una serie de modificaciones en los procedimientos que deben de conocer estos. Y en este tendido, el legislador estimó no modificar el sistema recursivo del procedimiento de reclamación tributaria. Por el contrario, la norma citada reafirma el criterio del legislador de no hacer precedente al recurso de casación en estas materias, debiendo la Corte de Apelaciones, en el caso de los TTA, debiendo la Corte de Apelaciones corregir los vicios. Y en el caso de recurso de casación, los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal de Alzada, tampoco se modificó, pudiendo haberlo hecho el legislador, los recursos procedentes contra esta. Por lo tanto, se mantiene el recurso de casación en la forma, tal como está establecido en el CPC, y el recurso de casación en el fondo. A mayor abundamiento, en una sentencia, este mismo excelentísimo tribunal referido precisamente a la impugnación, inicio segundo del artículo 768, también en procedimientos de reclamaciones tributarias, en la causa ROL 2723, hago presente que este excelentísimo tribunal ha señalado que efectivamente la Constitución chilena consagra varios procedimientos jurisdiccionales, no necesariamente integrados al Poder Judicial, en lo que no cabe recurso alguno, siendo absurdo pensar que la Constitución violase por sí misma las garantías que ya establece. En consecuencia, ha señalado ese fallo que la norma constitucional en materia de derecho al recurso en asuntos civiles puede enunciarse así: la Constitución no asegura el derecho al recurso per se, remitiendo su regulación al legislador, quien soberanamente podrá establecerlos como ordinarios o extraordinarios, quedando solo desde entonces integrados al debido proceso, con sus excepciones, pero las mismas solo serán constitucionales cuando impiden o restrinjan el acceso al recurso legalmente existente sobre la base de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, es decir, para perseguir un fin constitucionalmente legítimo. Dicha sentencia agrega que para evaluar la constitucionalidad de supresión de la casación formal, por falta de consideraciones de hecho y de derecho en los procedimientos judiciales especiales derivados de reclamaciones tributarias, es necesario descender analíticamente al nivel legal para comprobar o no la racionalidad y proporcionalidad. Así las cosas, puede hacer un análisis lato de lo que es una liquidación de impuestos, cómo el servicio llega a determinarla, etcétera. Ha señalado que la cuestión constitucional a resolver consiste en determinar si existen o no razones objetivas que justifiquen la exclusión legal del recurso de casación en la forma. Y así las cosas, ha determinado que el recurso no está disminuido, el derecho al recurso en materia tributaria, reclamaciones tributarias. Por el contrario, se encuentra reforzado, puesto que la casación es de dos especies, no solamente de la forma y la del fondo. Y en virtud de la casación del fondo, se puede revisar cualquier antecedente que diga relación con la liquidación de impuestos. En este sentido, no se afecta entonces la garantía del debido proceso, tampoco se afecta el principio de igualdad ante la ley, por cuanto también el Servicio de Impuestos Internos se ha impedido interponer este recurso en todas las partes del juicio. Y tampoco se afecta el derecho de defensa de la contraparte, de la reclamante. Por las consideraciones señaladas precedentemente, solicito entonces a su señoría excelentísima rechazar el requerimiento interpuesto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No. Excelentísimo presidente. Solamente rectificación de hecho. Dos quisiera hacer, por favor. La primera es que mi distinguida colega comete dos errores en su alegato que me gustaría precisar. El primero es que la materia respecto al error en la ponderación de la prueba
es parte de la casación en el fondo. La omisión respecto a las pruebas y los antecedentes de hecho y de derecho es parte de la casación en la forma. Los dos son recursos interpuestos, pero se resuelven o dicen relación con materias distintas. Y lo segundo es que en este caso no se trata de una liquidación lo que está en cuestión, sino que derechamente es el fallo de segunda instancia el que comete, en este caso, las arbitrariedades que se están denunciando. Gracias. Bien. Concluye entonces la vista de la causa.